Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al resumen de noticias parlamentarias aquí por la pantalla de DTV, el periodismo en el Congreso. Yo soy Sofi Raimundes y todos los viernes a las 23 horas vamos a estar realizando una jornada de justamente resumen de noticias parlamentarias de todo lo que sucedió en esta semana, que fue corta porque tuvimos feriados en el medio, pero vamos a repasar los títulos más importantes de lo que sucedió dentro de la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina. Y a esta hora, como siempre, comenzamos con los títulos. Un puente al empleo. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina, Sergio Massa, presentó el pasado viernes 8 de octubre un proyecto de ley denominado Un puente al empleo, que busca transformar los planes y programas sociales en empleo formal de calidad. El diputado Carlos Heller habló sobre la presentación del proyecto de ley de promoción de la movilidad sustentable. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, junto al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Vélez, y el presidente de Toyota y titular de ADEFA, Daniel Herrero, encabezó este martes 12 de octubre el acto de presentación del proyecto de ley de promoción de la movilidad sustentable, que prevé generar en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y crear más de 21.000 puestos de trabajo. Se realizó el 35º Seminario País Federal, que lleva adelante la Fundación Universitaria del Río de la Plata. El titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, recibió en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación a 90 jóvenes estudiantes y profesionales con perfil de liderazgo de todo el país, para debatir cuál debe ser la agenda de la Argentina en este siglo XXI. Massa en Roma. Debemos asumir el compromiso de construir una economía social y ambientalmente sustentable. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, participó de la 7ª cumbre de presidentes de parlamentos del G20. A través de una videoconferencia desde el Congreso de la Nación, Massa fue el único líder latinoamericano que expuso en uno de los paneles centrales del encuentro denominado Reiniciar el crecimiento económico en términos de sostenibilidad social y ambiental. El Congreso se iluminó de turquesa por el Día Mundial de la Dislexia. El 8 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Dislexia, por lo que este fin de semana la fachada de la Cámara Baja del Congreso se iluminó de turquesa con el objetivo de visibilizar la lucha y concientizar sobre este trastorno que afecta a un 10% de la población mundial. Una delegación del Congreso Nacional participó de la Cumbre Parlamentaria del Clima en Roma. Participaron Leonardo Grosso y Daniela Vilar, diputados nacionales por el Frente de Todos, y la senadora nacional Gladys González del PRO, con el objetivo de incluir la responsabilidad diferenciada en la contaminación y el cambio climático entre los países desarrollados que más emiten y aquellos, como la Argentina, que se encuentran entre los que menos aportan al cambio climático. Bueno, y ahora vamos a comenzar a repasar los puntos más importantes de este proyecto que presentó el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, como bien adelantábamos en los títulos, denominado Un puente al empleo, cuyo objetivo principal es transformar los planes sociales, los programas sociales en empleo genuino de calidad, principalmente con aportes, cargas sociales, obra social y además con ART para proteger a todos los y las trabajadores que se encuentren en estas situaciones. Y acá vamos a repasar estas placas que fueron brindadas por Presidencia también, que resumen cuáles son los ítems más importantes que plantea este proyecto, que recordamos ingresó este 8 de octubre. Bueno, en primer lugar, las empresas, todas aquellas que contraten nuevos trabajadores que estén en estas situaciones, ¿no? Cobrando alguna asignación por parte del Estado, van a tener beneficios como, por ejemplo, la reducción de cargas sociales por 2 años desde el inicio de la contratación de los trabajadores o las trabajadoras que se encuentren en estas situaciones. También busca consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva, ¿no? En la generación de empleo, y bueno, así dar
previsibilidad a las y los trabajadoras y los distintos sectores de la economía, porque es muy importante también para todos aquellos que se encuentran en la informalidad tener un empleo en blanco, un empleo genuino y de calidad, como bien plantea este proyecto, para poder, bueno, proyectar y generar una previsibilidad, como bien afirma esta placa, de cara al futuro y así, bueno, sostener esta estrategia en los años, ¿no? Y que esta situación de informalidad o quizás incluso estar desempleado, por supuesto, no les permite proyectar. Así entonces, tiene como objetivo principal transformar de manera gradual, ¿no? Justamente este es un puntapié, un paso inicial para poder cambiar este trabajador de casi 1 millón de argentinos y argentinas y un criterio federal, ¿no? También a través de, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal de calidad. Como esto bien afirma, es gradual justamente el paso. Este es el primer objetivo que se planteó, ¿no? Que de a poquito se vaya cambiando esta realidad de tantos argentinos y argentinas. Es un programa realmente histórico, ¿no? Una demanda que hace mucho tiempo se viene planteando aquí dentro de la Cámara y que finalmente ingresó en este proyecto y va a transformar la vida, como te contaba, de casi 1 millón de argentinos y argentinas que se encuentran sí, en la informalidad un gran porcentaje y también sabemos que existe un gran porcentaje en nuestro país de desempleo y justamente trata también de cara, ¿no?, a este 14 de noviembre de modificar esta situación social. Los trabajadores y trabajadoras van a poder mantener su plan o prestación como complemento al salario durante 12 meses y esta quizás es la placa más importante de todo este proyecto porque era la duda de, bueno, muchos que recibían estas prestaciones, si realmente por tener un trabajo en blanco iban a dejar de percibir estos planes o estos programas. Bueno, lo que reza este proyecto es que en principio no, seguirían cobrando ambas cosas en paralelo, ¿no? Por un lado, la prestación que ya vienen cobrando y por lo que las empresas van a contratarlos y van a recibir un beneficio por ello y van a poder sostenerlo durante 12 meses. Las y los beneficiarios van a tener que capacitarse. Bueno, este es el complemento, ¿no? Justamente, obviamente. Por un lado, incentivan a las empresas a contratar a personas que estén en estas situaciones y además estas personas van a tener que capacitarse mientras estén empleadas, ya sea con cursos de formación en oficios, lo que les va a permitir tener las herramientas y los conocimientos necesarios para poder salir adelante, ¿no? Obviamente es un puntapié inicial para que comiencen a estar dentro de lo que se conoce como la empleabilidad, ¿no? Pero siempre capacitándose y obteniendo estas herramientas que les permitan sostenerse en este esquema laboral. Bueno, para ir cerrando ya, alivio económico a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Esto es un punto muy importante también porque también favorece y beneficia a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que por la pandemia de COVID-19, bueno, pasaron una realidad económica muy dura, ¿no? Y este proyecto no solo beneficia a los y las trabajadoras que se encuentran en la informalidad y también a los desempleados, sino también a las pymes. Es un complemento, ¿no?, de ambas situaciones. También capacitación para empleados y empleadas, lo que decíamos anteriormente. Capacitación constante. En principio lo que plantea el proyecto es que se realice mediante oficios, ¿no?, para poder tener herramientas para conseguir futuros empleos relacionados con la temática y además es un puente del plan social al plan de empleo, ¿no? El espíritu finalmente de este proyecto, cambiar los planes sociales, programas sociales en empleo genuino de calidad. Eso es exactamente lo que reza. Y por último, permitirá a cada trabajador y a cada trabajadora, bueno, acceder a una obra social y a una ART, a una aseguradora de riesgos de trabajo para garantizarle la protección a todas las y los trabajadores que sean empleados, ¿no?, dentro de este proyecto de ley para poder modificar esta situación que viven muchísimos hogares de nuestro país. Como bien decía alguna de las placas, que sea a nivel federal. Sabemos que hay más de 1 millón de personas que se encuentran en esta situación y veremos finalmente cómo avanza este proyecto, que fue el más importante de lo que sucedió el día, toda esta semana, ¿no?, de resumen de noticias parlamentarias.
y vamos a seguir muy de cerca cuál va a ser el tratamiento que se va a dar en las diferentes comisiones a las que va a girar. Al respecto, tenemos una voz que habló al respecto y lo vemos. Nosotros en el 2019, después del desastre que hizo Macri en el gobierno, generamos una enorme expectativa de cambio de la situación, y la verdad que la pandemia puso entre paréntesis esa respuesta. Yo estoy convencido de eso, y que en algunas cosas no aprovechamos la oportunidad que significaba para hacer algunas rupturas esa pandemia, ¿no? Porque la pandemia también no puso en crisis a la Argentina, puso en crisis al mundo. Y hay determinadas cosas que quizás se podrían haber hecho y que no dio la correlación de fuerza, no se animó, no se quiso, y algunas hasta que la anunciamos y después fuimos para atrás en esa cuestión. Ese es el tema. Pero a mí me parece que, como dijo la carta de Cristina que generó tanto revuelo, hay una cosa que la tenemos que tener en cuenta. Los precios están disparados en relación a los salarios, y sobre todo los precios de los alimentos, que son los que impactan, y los remedios, que así dice la carta, son los que impactan de modo directo en el bolsillo de las mayorías populares. Así que me parece que nosotros tenemos que abordar la resolución de eso. Ayer en el coloquio de idea el Papa Francisco dijo: no se puede vivir de subsidios, y yo comparto eso, y lo comparto no solamente a los trabajadores que reciben y trabajadoras que reciben planes sociales, sino también a las empresas, que muchas veces reciben más subsidios. Claro. Digo, solamente pensar en que el préstamo que le hizo el macrismo a Vicentín fue 20 años de planes sociales, para que nos demos una idea de una dimensión también, porque a veces yo creo que esta iniciativa del presidente de la Cámara es una iniciativa interesante en muchos aspectos, porque lo que plantea es la creación de empleo en blanco, con derechos, genuino. También lo dijo el Papa ayer, el trabajo dignifica. Esta es la creencia nuclear del peronismo. Gobernar es crear trabajo, decía Perón, y trabajo es trabajo con derechos, no es solamente... por eso generalmente se distingue entre el trabajo autogestionado y el empleo como el trabajo con derechos. Bueno, y ahí teníamos entonces la primera voz de la noche del día de hoy, una voz oficialista, Marcelo Koenig, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, quien se refería a este tema, y un diputado nacional también de la provincia de Buenos Aires, pero del bloque PRO, Martín Medina, también habló sobre un puente al empleo, este proyecto que presentó el presidente de la Cámara Baja, y esto decía. Lo primero que tengo para decirte de este proyecto es que es una gran reivindicación, y le agradezco al presidente de la Cámara de Diputados que reivindique un decreto y una política llevada adelante por nuestro gobierno. Te podría decir que fue una de nuestras principales políticas de empleo, que fue la incorporación. En la Argentina, hasta el 1 de mayo del año 2017, los beneficiarios de programas de empleo y de desarrollo social tenían una incompatibilidad a la hora de acceder al mundo del trabajo formal. No podían, tenían que renunciar. Y muchos decidían trabajar en la informalidad, seguir con los beneficios sociales y no acceder al mundo del trabajo formal. Y fue el presidente Macri quien, junto al exministro Triaca y a la exministra Stanley, firmaron un decreto que generó lo que hoy se conoce, porque está activo, porque el actual gobierno ha seguido trabajando con el programa de inserción laboral Empalme, más conocido como Empalme simplemente, que muchos beneficiarios de programas sociales pudieron acceder al mundo del trabajo formal. No tuvo los resultados que nosotros esperábamos, pero yo al leer el proyecto fue una gran reivindicación para mí de una política que impulsamos y que es muy buena, y que esto tiene que ir acompañado de discutir el mundo del trabajo y la modernización de la legislación laboral, y es muy bueno que vaya de la mano en un mismo proyecto con un blanqueo laboral. Yo creo que es innecesaria una ley de empalme, sí es necesaria una ley de blanqueo laboral, porque no se puede hacer por decreto el blanqueo laboral, porque hay una cuestión impositiva en el medio, y yo creo que en el fondo el proyecto de ley es para el blanqueo laboral y no para el empalme, porque el empalme está vigente, hay un decreto que está vigente, que es del 1 de mayo del 2017, que si ustedes recuerdan fue motivo del festejo del Día del Trabajador en el estadio de Ferrocarril Oeste, en un acto que hicimos junto a muchas organizaciones sindicales que apoyaban esta política de nuestro gobierno.
Bien, y quien también apoya esta política de gobierno, este proyecto presentado por el presidente Sergio Massa, es el diputado nacional José Luis Ramón, de Unidad y Equidad Federal por la provincia de Mendoza, quien afirmó que los planes son realmente una herramienta necesaria para sostener la situación de emergencia en la que están inmersas este millón de personas que se encuentran o en la informalidad o fuera del sistema de empleo formal, ¿no? Y decía lo siguiente. Los planes sociales son una manera de ayudar en la emergencia a los miles de hermanas y hermanos nuestros que están en situación fuera del sistema. Y cuando existe un proyecto como este que pretende tender un puente para que estas personas, mujeres y hombres, que son miles a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, tengan la posibilidad de insertarse a un trabajo que recupere la dignidad del trabajador, para nosotros eso es perfectamente apoyable y creo que es un objetivo que tenemos que perseguir en el Congreso de la Nación. Así que yo apoyo el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados y ojalá lo podamos tratar prontamente y en las próximas sesiones de la Cámara para que se haga ley. Todo el arco de la política estamos de acuerdo. Mejorar la calidad de vida, la dignidad de esas miles de, vuelvo a repetir, de personas que se encuentran en estado, primero que han necesitado y necesitan de la ayuda del Estado y de todos los que formamos parte del Estado. Y tender un puente para que se incorporen al sistema laboral formal, para nosotros sería un avance enorme. Ojalá lo podamos tratar. Bueno, y ahí lo escuchábamos el diputado José Luis Ramón dando su visión, también hablando por la provincia de Mendoza, e incorporó el concepto de dignidad, ¿no? Un concepto muy importante porque es una de las claves que sostiene este proyecto de ley que se presentó el pasado viernes 8 de octubre. Y ahora seguimos sumando una voz oficialista. Esta vez habló Eduardo Fernández del bloque del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, quien también apoyó este proyecto y esto decía. Cualquier intento que se haga para transformar planes sociales en empleo genuino está bien. Es un paso dado en la dirección correcta. Después hay que moderar las expectativas respecto a los resultados, teniendo en cuenta los antecedentes. No es la primera vez que se intenta un esquema de estas características. Y yo no digo que las veces anteriores hayan terminado en un fracaso. Sí tuvieron un impacto mucho menor a lo que la expectativa inicial indicaba. El tema es tan simple como decir, no hay generación de empleo si no hay inversión y si no hay empresas que contengan esos empleos. Está claro de que el ayudar en parte a disminuir el costo laboral puede ser un incentivo, pero si el horizonte de inversión desaparece para las empresas, no hay generación de empleo genuino. Claro. Argentina tiene un enorme problema. Deberíamos haber generado 600.000 puestos de trabajo adicionales, teniendo en cuenta los 250.000 que los que se destruyeron durante la pandemia, la recuperación en parte de esos puestos de trabajo que se destruyeron y los que tenemos que generar todos los años para contener el crecimiento vegetativo y las capas etarias que se incorporan a la actividad económica. Por lo tanto, es imprescindible que generemos empleo. Ahora, para generar empleo tiene que haber empresas. Claro. Y para que haya empresas tiene que haber reglas claras de juego. Pero además de no tener que cambiárselas todos los días, como se las venimos cambiando, quiero recordarles que se incrementaron 16 impuestos en los últimos 2 años. Por lo tanto, todos los meses venimos cambiando la regla de juego que tiene que enfrentar un empresario. Pero además no tiene un horizonte, producto de la macro de la que estábamos hablando hace unos instantes, no tiene un horizonte de inversión que centralmente tiene que ver con la confianza. Acá hay que hacer un enorme esfuerzo lo más rápido posible, y eso francamente lo veo con posterioridad el 14 de noviembre, no antes, en generar un consenso básico de acuerdo nacional. Ahí lo escuchábamos al diputado opositor, entonces, Carlos Fernández, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, quien se refería también a los gravámenes hacia las empresas y además para que
haya empleo formal, debe haber, bueno, oferta de empleo genuino, decía el diputado. Y vamos a sumar una voz oficialista ahora, la diputada nacional Carolina Yutrovic del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego avaló este proyecto, consideró que era una excelente propuesta para transformar estos planes y estos programas en empleo formal de calidad. Le escuchamos. Creo que va en línea con la que ya se viene haciendo, no desde el Ministerio de Desarrollo Social, con la gente de la construcción, también con el trabajador, digamos, del área del campo. Y entiendo que esta es una muy buena medida que ha propuesto nuestro presidente de la Cámara para hacer, digamos, un proyecto que abarque a todas las actividades, o por lo menos la gran mayoría de ellas, y por supuesto involucrando a diferentes sectores, incluso del sector público, que tienen este esquema de programas sociales o de planes. Muchos de ellos tienen una contraprestación real, ¿no? Porque para mí, más allá de que sean planes sociales, ahí están involucrados trabajadores y trabajadoras. Así que me parece una excelente, digamos, propuesta para empezar a cambiar esta situación, y que muchos de los argentinos y argentinos que no han tenido la oportunidad de un empleo formal vayan transitando, ¿no?, a ese esquema de tener un trabajo registrado, una obra social y todo lo que significa el beneficio de tener un trabajo, un empleo formal. Pero por supuesto, como todos los proyectos, ya sea que vengan del Ejecutivo o del bloque oficialista, siempre hemos estado dispuestos a llegar a consensos, a la discusión, a recibir los aportes que se hagan desde diferentes bloques políticos, y me parece que lo importante es cómo se garantiza ese proceso presupuestalmente, porque acá el Estado va a ser también, va a sostener, digamos, durante un tiempo los ingresos de estos trabajadores, una parte de los ingresos trabajadores, y por supuesto que se haga un buen control, ¿no? O sea, creo que por ahí pasa la cuestión. Ahí la teníamos entonces a Carolina Yutrovic del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego, avalando la presentación de este proyecto que, recordamos, se presentó este pasado viernes 8 de octubre por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y seguiremos muy de cerca cuáles van a ser sus tratamientos en comisiones. Ahora cambiamos el ángulo de la información, cambiamos de tema y también nos referíamos a esto en los títulos que presentábamos y hablamos de movilidad sustentable, un acto que encabezó el ministro Matías Culfas este martes 12 de octubre, que busca, la formación y presentación de empleo genuino en 21.000 puestos de empleo a nivel federal y además inversiones y planificación a 10 años, ¿no? Y además inversiones con tarifas dolarizadas. Quien habló sobre este tema y una voz muy importante porque es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Agenda fue Carlos Heller, que dijo que nosotros tenemos que darle un valor agregado a todo aquello que exportemos, ¿no? Y decía lo siguiente. Nosotros tenemos que aprovechar nuestras ventajas comparativas, competitivas, pero que no tenemos que ser exportadores de materia prima, sino que tenemos que exportar valor agregado. Me parece que el proyecto de ley, no sé si estamos hablando de ese régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, que para mí es una cosa de gran trascendencia, está planteando un montón de políticas que tienen que ver con políticas fiscales, con incorporar elementos de la biotecnología a los procesos agroindustriales, etcétera, para lograr de acá al 2030 que la Argentina exporte por 100 millones de dólares anuales y para que se creen 700.000 nuevos puestos de trabajo en ese sector y alcanzar una meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres. Me parecen noticias muy importantes para un país que está tratando de dejar de ser un exportador de productos primarios, y cuando uno mira el desagregado de las exportaciones, el crecimiento de las exportaciones con valor agregado en el total de la torta es muy grande. Creo que Martín me puede ayudar incluso corroborando estos datos que yo estoy diciendo. Estamos avanzando en ese proceso de salir de la primarización, porque la primarización
Ahí teníamos la voz oficialista entonces del diputado nacional Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con nuestro compañero Eduardo Serenellini en DTV tercera edición. Y es momento de realizar una muy breve pausa, pero quédense del otro lado porque ya volvemos con mucho más resumen de noticias parlamentarias aquí por la pantalla de DTV, el periodismo en el Congreso. Volvemos con mucha más información. Aquí el resumen por la pantalla de DTV, el periodismo en el Congreso. Toda la actualidad parlamentaria la vas a encontrar acá. Hacemos un resumen de toda la semana y por eso vamos a hablar de uno de los temas más importantes, porque el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, recibió esta semana a 90 jóvenes universitarios y además relacionados con empresas y perfiles de liderazgo para reemplazar, ¿no?, cuál va a ser la agenda de este siglo 2021 y proponer cuáles van a ser los futuros objetivos a realizar por parte de los jóvenes, ¿no? Y para hablar al respecto tenemos a una voz de Misiones, el diputado Sartori del Frente de la Concordia, que se refirió a este rango etario y además a las elecciones. ¿Qué sucedió este pasado 12 de agosto dentro de las urnas? Y esto decía el diputado. Nadie pudo acertar una encuesta parecida a lo que realmente fue, porque la gente se ve que dice una cosa, después va al cuarto oscuro y hace lo que tiene pensado hacerlo. Así que bueno, y por eso hay que ser muy respetuoso y hay que corregir los errores que la gente marca cuando va a votar y quiere decir algo también con el voto cuando no le da el respaldo pleno, ¿no? En el caso nuestro específicamente de Misiones, porque nosotros siempre tenemos un acompañamiento total de la gente. Acuérdense que nuestro gobernador fue electo fue el gobernador más votado del país con el 75% de los votos, pero también la gente a nosotros cuando hace una cuestión de esta cambia y apoya a otros candidatos de otros lugares que después en estas circunstancias me parece que va a corregir y que va a dar un poco más de apoyo a lo nuestro. También está nacionalizado el tema electoral aquí en Misiones. Mira, a pesar de que nosotros somos un partido fuerte como Renovación, también a la hora de mirar a la gente, ve lo que está pasando entre los dos grandes partidos y bueno, también hace esa mirada y por ahí quiere, en la legislativa del medio son por ahí frecuentemente así, pone un voto diferente, distinto, ¿no? Yo tengo 4, yo tengo 2 grandes y 2 más chicos, pero los más chicos están bravos a la hora de hablar de esos temas y mire la edad que le digo, y hablar de los de 20 y pico de años para arriba, que discuten y hablan de todos esos temas y bueno, nos discuten a nosotros, me hacen ver a mí algunas cuestiones que yo tengo opinión formada, pero que la de ellos es diferente. La verdad que si hubo hacer una mirada de los jóvenes hacia esas cuestiones, sí, creo que Milei lo logró, ¿no? Ahí escuchábamos la palabra de Diego Sartori del Frente de la Concordia por la provincia de Misiones y seguimos hablando del rango joven, ¿no?, del voto joven y además cuál debe ser la educación que deben recibir a la hora de ir a votar, y para esto se presentó un programa y nuestra compañera Luciana Fernández nos va a estar contando detalles al respecto. Lu, ¿cómo estás? Muy buenas noches y contanos de qué se trata. Muy buenas noches, Sofi. Bueno, hoy les voy a contar sobre un proyecto de ley presentado por la diputada nacional Gisela Marciota. Ella integra el interbloque Frente de Todos y es representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo vamos a aplicar en unas placas. Vamos a ver en qué consiste este proyecto de ley, cuál es el objetivo al cual apunta y cuáles son los principales fundamentos que intenta establecer este proyecto. Establece lo siguiente: la creación del Programa Nacional de Educación Electoral para el voto joven, para proveer a los alumnos y a las alumnas de entre 15 y 18 años de edad de las herramientas conceptuales y prácticas para el ejercicio pleno de la ciudadanía mediante el voto. Como dijimos, la autora es la diputada Gisela Marciota. En los fundamentos de este proyecto hace mención al año 2012 y establece que en ese año se dio la posibilidad de que todos aquellos jóvenes de entre 16 y 18 años tengan la opción de concurrir
concurrir a votar y elegir a nuestros representantes. Si uno mira las estadísticas, se puede ver que esta participación por parte de los jóvenes se duplicó. Y esto se pudo hacer en el marco de la Ley Ciudadanía Argentina, que lo que permitió fue modificar el artículo 3 del Código Electoral. Y ahora vamos a ver en una segunda placa cuáles son los objetivos que establece este proyecto de ley. Establece lo siguiente: capacitar a los nuevos electores, garantizar la capacitación docente, diseñar contenidos para incluir en los planes de estudio, difundir información a través de los establecimientos educativos y los medios de comunicación públicos. Como dijimos, si hacemos una mirada desde el 2012 a lo que fue las elecciones legislativas del año 2017, se pudo ver que la participación por parte de los jóvenes se duplicó. El número varía de acuerdo a la zona, de acuerdo a la región, y según los datos que se tiene de las legislativas del año 2017, la provincia que tuvo mayor participación en el voto joven fue la provincia de Santiago del Estero, y la que tuvo menor participación fue la provincia de Tierra del Fuego. Ahora vamos a ver en una tercera y cuarta placa cuáles son el contenido que pretende establecer este proyecto de ley. Establece lo siguiente: el Consejo Federal de Educación va a diseñar el programa, el significado de la democracia, de la república y del gobierno representativo, el voto como derecho y como deber, y la responsabilidad de elegir autoridades, el sistema electoral argentino y tipos de elecciones, el rol de los partidos políticos, la división de poderes y sus funciones, los cargos públicos, la plataforma electoral, los discursos y la campaña, y la Constitución Nacional, tratados internacionales y normas nacionales. Esto es un poco el objetivo, ¿no? Lo que se pretende educar a estos jóvenes, y bueno, básicamente para que los jóvenes puedan ejercer de una manera responsable el derecho a la elección, ¿no? El deber cívico que tenemos todos los ciudadanos, es sumamente importante que el Estado pueda garantizar este acceso a la información. Y en una última placa vamos a ver el tema de la autoridad de aplicación. Y dice que el rol de los partidos políticos, esto es más de la información que establece el proyecto de ley, dice que el rol de los partidos políticos, la división de poderes y sus funciones, los cargos públicos, la plataforma electoral, los discursos y la campaña, y la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las normas nacionales, como lo habíamos explicado hace un ratito. Y la última placa que tenemos, habíamos dicho justamente el tema de la autoridad de aplicación, y dice que lo definirá el Consejo Ejecutivo. Podrán formular convenios con organizaciones de la sociedad civil y universidades para la implementación del programa. Es decir, tenemos que recordar que el Estado argentino tiene la responsabilidad de brindar el acceso a la información y también el acceso a la educación. El Estado argentino es signatario de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En esta convención establece que el Estado debe garantizar que todos aquellos jóvenes puedan formar su opinión propia, que tengan libertad de pensamiento, y es por esto que este proyecto de ley apunta justamente a dar la posibilidad de que todos aquellos jóvenes que van a ejercer el voto, el deber cívico por primera vez, no solamente tengan en cuenta dónde y cuándo van a votar, sino también a quién votan, qué votan, y lo hagan con toda la responsabilidad. Excelente, Lu. Clarísimo entonces lo que explicaste sobre este programa nacional para educar sobre el voto joven. Luciana Fernández ha pasado entonces por el piso aquí del resumen en la pantalla de DTV. Y también seguimos hablando sobre este rango etario específicamente, que podríamos denominar jóvenes, que abarca desde los 16 a los 24 o 25 años. Y quien se refirió al respecto fue el diputado oficialista Marcelo Casareto del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, que habló sobre la dificultad que tienen los jóvenes a la hora de conseguir su primer empleo. Lo escuchamos. Nuestro gobierno fue el que amplió la posibilidad de votar de manera optativa, bajando la edad de 18 a 16 años. Así que a partir de ahí hay un montón de gente que está habilitada a votar con menos edad que antes, por lo tanto hay que darle cada vez más herramientas para que puedan participar y contribuir a su decisión en el marco de la democracia. Yo creo que hacen mucho a la formación. Creo que por allí es como que se ha generado en los últimos años una Argentina que no ha crecido, y eso le da menos oportunidades a los que se incorporan al mercado laboral. Entonces, cuando vos decís hoy, el que tiene 18, 19, 20 años,
que busca un primer empleo, tiene problemas. Pero lo tenía el año pasado y lo tenía el año anterior. Y los tenía el año anterior y el año anterior y hace un montón de tiempo. Entonces se va generando de que la Argentina en los últimos 6 años, 7 años, ha crecido solamente uno de esos años. Entonces por ahí ya esos jóvenes pasan a tener de 18 a 20, 22, 24, 26 años y tal vez no han tenido la posibilidad de tener un primer empleo formal, en blanco, con aportes, con derechos y obligaciones. Esto es lo que yo veo que naturalmente los desengancha de la vida política, porque pueden ir, qué sé yo, en 2015 contra Cristina y por Macri, pueden ir en 2019 en contra de Macri por Alberto, pueden ir hace unas semanas atrás en contra de todos, más contra el gobierno que está, porque entienden que por allí no se les ha dado las respuestas que necesitan y en parte tienen razón. Bien, y ahora cambiamos el ángulo de la información y nos metemos en otro de los temas más importantes de toda esta semana, que fue la participación del presidente de la Honorable Cámara Baja de Diputados del Congreso de la Nación Argentina, Sergio Massa, en la 7ª cumbre respecto a los funcionarios de parlamentos del G20, y fue el único líder latinoamericano que expuso en los paneles. Escuchamos lo que decía el presidente. Vivimos en un mundo que sale de una crisis global fenomenal. La pandemia ha desnudado de la peor manera las debilidades y las vulnerabilidades de nuestro sistema económico, de nuestro sistema alimentario y de nuestros sistemas sanitarios. Ha puesto blanco sobre negro la necesidad de que cada uno de nuestros países asuma un compromiso de construir, tal como plantea este foro, una economía social y ambientalmente sustentable. La Argentina necesita que los organismos multilaterales y este foro se expresen claramente sobre la posibilidad de que los plazos, las tasas y las estructuras sobre las que se diseñan los nuevos paquetes financieros tengan en cuenta a los países como la Argentina, acreedores desde el punto de vista ambiental y deudores desde el punto de vista financiero. Bien, y uno de los títulos de color de la noche del día de hoy es la iluminación de nuestro Congreso, de la fachada y también de la explanada de color turquesa, porque este pasado viernes 8 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Dislexia, que es una afección que padece el 10% de la población mundial, y con el objetivo de concientizar y visibilizar también el movimiento de esta lucha, toda la explanada se iluminó de color turquesa para justamente dar un mensaje y comunicar a todos aquellos que pasan por aquí, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la zona del Congreso, y que se interioricen sobre esta problemática. Quien se refirió al respecto fue la diputada Karina Banfi de la UCR por la provincia de Buenos Aires, porque ella ha padecido dislexia toda su vida y afirmó que si hubiera tenido una detección temprana, su vida hubiera sido mucho más amena, tanto en la primaria como en la secundaria y también en la universidad cuando finalmente pudo detectarlo. Es un testimonio muy importante de una de las voces parlamentarias que nos representa, ¿no?, a nivel federal, y por eso lo compartimos. Yo soy disléxica. Mirá, pertenezco a esta comunidad de personas que tenemos un abordaje al aprendizaje diferente. Y en mi caso yo me enteré cuando ya era adulta, cuando ya era grande. Mira. Lo cual hizo muy difícil todo lo que fue mi desarrollo formativo en mi primaria, en mi secundaria, y ni les cuento en la universidad, pero como soy terca, dije, nada me iba a vencer, y de todas maneras me recibí de abogada, encontrando casi intuitivamente un método para poder traspasar lo que se dificulta, que es la lectura. Encontrarse con la escritura, en donde intercambiamos las palabras. Bueno,
buscar una rima de una canción o que uno pueda recordar una canción es mucha oralidad, imposible. ¿no? Tengo una amiga muy, muy cercana de mi hija y es casi de toda la familia. Está esperando el diagnóstico de la tercera, mi amiga, mamá de colegio, como le decimos, a nuestras... contención suprema, eso es maravilloso. Y parece, es impresionante, es una cuestión genética que al parecer está esperando el diagnóstico de la tercera hija, porque las dos primeras lo tienen, y hay un tema con la oralidad en ella, lo veo, o sea, no que hay un tema en la oralidad, se basan en la oralidad porque justamente la lectura y escritura se dificultan porque se cambian, ¿cómo es, Karina? Se cambian de lugar las letras. Yo obviamente mi abordaje con este tema es por mi propia experiencia. No soy ni una especialista, ni mucho menos, y hay gente maravillosa en la cual luego me he encontrado especialistas en neurolingüística, neurólogos, psicólogos. Ahí hay una interna bastante fuerte en donde dicen si es producto de un trauma o si es producto de alguna cuestión genética, que lo que te determina son estos casos, ¿no? Sí. Donde hay un hijo, hay un padre, muchas veces hay algún factor congénito y que se repite también en otros hermanos e incluso en tus hijos. Bueno, seguimos con la actualidad parlamentaria y esta vez también internacional, porque una delegación de nuestro Congreso participó de la Cumbre del Clima en Roma, en la capital de Italia. Quienes participaron, aquí lo estamos viendo en imágenes, fueron los diputados y diputadas oficialistas, Leonardo Grosso y Daniela Vilar, del Frente de Todos, del bloque oficialista, y también de la Cámara Baja, y también estuvo una representante de la Cámara Alta del Senado, Gladys González, del bloque PRO. Y lo que propusieron específicamente fue que se realice una diferenciación entre aquellos países que más contribuyen al cambio climático, a justamente el efecto invernadero, y una diferenciación entre aquellos países como el nuestro, Argentina, que no emite tantos gases y por supuesto debe estar diferenciado en esta distinción que se realizó en la cumbre. También uno de los principales objetivos de esta cumbre fue justamente diferenciar y además establecer cuáles van a ser los objetivos para tratar de paliar esta crisis de cambio climático, y van a participar 200 países. Está organizado entre Italia y Gran Bretaña, y seguiremos muy de cerca qué va a pasar, porque dentro de poco va a haber una nueva reunión para que se cumpla finalmente este Acuerdo de París. Y hablando justamente del tema ambiental, el diputado Mario Arce, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Formosa, se refirió a esta temática y además habló sobre la tan hablada ley de humedales, y esto decía. Hay una bajante importante que tiene que ver con el cambio climático, se puede decir como cuestión de fondo, pero con las bajas precipitaciones en los últimos tiempos. Así que entre ayer y hoy llovió bastante en la provincia de Formosa, así que vino bien, me parece, para tratar un poco de alivianar esta situación crítica que están nuestros ríos, el río Paraguay, así como también el río Bermejo y el río Pilcomayo. Así que esperemos que se pueda normalizar lo antes posible, a efectos de que no siga generando daños generalmente a lo que hace a la producción y principalmente a nuestro ambiente. El año pasado se discutió bastante lo que tiene que ver con en la Comisión de Ambiente, justamente sobre el proyecto, donde estuvieron participando varios referentes de distintas asociaciones y especialistas en la materia. Lastimosamente no se pudo avanzar en su aprobación mediante un dictamen de comisión, y es fundamental, es decir, así como Santa Fe decías, la provincia de Formosa también tiene humedales, y es muy importante para tratar un poco de determinar cuáles son los humedales que existen en la provincia de Formosa, tratar de que eso esté en concordancia con una ley de ordenamiento territorial. Es fundamental que la República Argentina cuente con una ley de humedales, porque no solamente hace también a la preservación del ambiente, sino también a conjugar lo que tiene que ver el ambiente con la producción, que muchas veces esos aspectos, de alguna otra manera, algunos consideran que pueden colisionar o pueden estar
en contraposición. Yo soy de la postura de que perfectamente con una ley de humedales se puede avanzar en la preservación del ambiente, así como también, bueno, llevar una producción sustentable. Ley de humedales, preservación del ambiente y agenda verde siempre van a estar vigentes en lo que es la agenda parlamentaria, y lo que también está vigente todos los días es la temática del presupuesto para el año que viene, para el 2022, que fue presentado finalmente por el ministro de Economía Nacional, Martín Guzmán, cumpliendo con los plazos establecidos por la agenda parlamentaria. ¿Y qué sucede de cara a las elecciones de este 14 de noviembre? La oposición pide que se trate antes de las mismas, y desde el bloque oficialista, Carlos Heller, diputado del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, que además es el presidente de la comisión a la cual giró su proyecto, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dijo que está esperando directivas para comenzar a trabajar en esta temática. Lo escuchamos. Voy a actuar cuando me den las directivas correspondientes para avanzar en el tema. Yo no diseño la política de reuniones. Ustedes saben que hay dificultades. Ustedes han visto que no se ha podido obtener quórum por la negativa de una buena parte de la oposición a contribuir a la formación del quórum. Ustedes saben que se está negociando para ver si la semana que viene se puede o no hacer una sesión para tratar temas que están en la agenda, que tienen despacho de comisión, que muchos de ellos han sido aprobados por amplísimas mayorías en los debates en las comisiones. Entonces, cuando las autoridades de la Cámara entiendan que es el momento, el tratamiento del presupuesto comenzará con la venida del ministro a presentar los lineamientos generales como es de uso y costumbre. Y entonces esa no es una decisión que está en capacidad del presidente de la Comisión de Presupuestos. Pero ustedes dentro del bloque hablaron sobre una tentativa, un cronograma de cómo sería el debate, si antes de las elecciones podría haber reuniones informativas o no solamente desde que parta de una logística, ¿no?, de la Cámara. No, pero ¿sabe qué sucede? No estamos hablando de un debate menor, nada es menor cuando se habla de leyes, pero todos tenemos conciencia de que hay leyes de distinto grado de impacto, trascendencia, y la ley de presupuesto es una ley fundamental. Bueno, seguimos hablando de economía, y quien nos visitó aquí en el piso de DTV fue el diputado nacional Alejandro Cacase, que estuvo con Melina Fleiderman y que se refirió a, la dolarización, la monetarización también de nuestra economía en cambio a dólares, y también a un punto muy importante que está dentro del presupuesto y que por supuesto es lo que más se quejan de los argentinos y las argentinas en nuestra economía, que es la inflación y la baja del poder adquisitivo de los trabajadores y además de todo el sistema previsional. Esto decía Cacase. La verdad es que la Argentina solo lograría frenar la inflación con una reforma monetaria que reconozca que no somos capaces de gestionar una moneda propia, nunca lo hemos sido en la historia, y debiéramos recurrir directamente a la utilización de otra moneda. Todo argentino sabe que para ahorrar y preservar el valor de su moneda le conviene ahorrar en dólares, entonces sustituye moneda local por la moneda extranjera. Sí. Cuando eso pasa, lleva un mecanismo de aceleración de precios que no se puede detener, básicamente, y por eso es que cuando salimos de la convertibilidad hubo 2% de inflación, después 4, 8, 15, 20, y ahora estamos en 50 y no se puede bajar. La única forma de resolver eso en Argentina, por su carácter bimonetario, por la dolarización de facto que vos mencionás, es directamente dolarizar oficialmente, es decir, usar la moneda que los argentinos prefieren. Si el ciudadano no tiene poder adquisitivo, no es capaz de consumir bienes y servicios, sostener el valor de su moneda, eso de soberanía no tiene nada. Más bien lo que tenemos es una despreciación de la moneda constante, histórica, esto de los 13 ceros que se le quitan a la moneda. Nunca tenemos independencia de política monetaria porque para frenar la inflación se atrasa el tipo de cambio, pero después perdemos competitividad, entonces hay un salto devaluatorio para corregirlo. Es decir, esta es la historia de todos los años en la Argentina. Nosotros, la verdadera soberanía sería tener estabilidad. Si no, las economías no pueden crecer sin estabilidad de precios. Hay un informe del Banco Mundial que muestra que cada 20 puntos de inflación se pierde un punto el Producto Bruto Interno.
Y ahí lo teníamos entonces a Alejandro Cacase de la Unión Cívica Radical por la provincia de San Luis, refiriéndose al tratamiento del presupuesto 2022, que sucederá finalmente de cara a las elecciones las que se esperan para el 14 de noviembre. ¿Qué dice la oposición? ¿Qué dice el oficialismo? ¿Cuál va a ser finalmente el tratamiento dentro de las comisiones y dentro de la Cámara? Bueno, veremos qué va a suceder la semana que viene entonces. Y para cerrar este tema nos vamos a referir a lo que va a suceder la semana que viene dentro de la Cámara, porque tenemos la agenda parlamentaria y va a haber actividad en comisiones. Esta vez va a ser una actividad presencial. Recordamos que las sesiones comenzaron a ser presenciales, pero las comisiones aún se sostenía la virtualidad, pero esta vez va a ser en la sala 2 del segundo piso del anexo A. La comisión que va a tratar va a ser la comisión de transporte y se va a tratar un tema muy polémico, más que nada para Ciudad y Provincia de Buenos Aires, que es el alcoholemia cero para la conducción. Modificación del Código Penal y de las leyes 24.449 y 24.788. Recordamos, va a ser este martes 19 de octubre a las 4 de la tarde aquí dentro del anexo A. Vamos a seguir muy de cerca también cuáles van a ser los argumentos y las voces que se van a presentar en esta comisión. Entonces, y hasta aquí hemos llegado con toda la información y este resumen de noticias parlamentarias. Todo lo que sucedió en esta semana te lo contamos en esta hora de información. Y hasta aquí llegamos entonces. Yo soy Sofía Raimundes, un placer de acompañarlos, que tengan una excelente jornada y nos veremos entonces la semana que viene. Chau.